12:01, como diría Carolina Uche, de este 1 de octubre. Inauguramos el mes. Esto es PSL Radio, Canarias de Reojo, en la 87.6 de la FM. Y sí, yo soy Marta Talavera. Estaremos juntos durante esta hora de programa y lo vamos a hacer como cada martes, pues con nuestro bloque de comunicación psicoafectiva. ¿Están preparados? Pues Gilberto, adelante. Háblame de ti. Comunicación psicoafectiva con Marta Talavera. Conmigo, y además, como pueden ver a través del streaming, no solamente del Facebook, sino también de Instagram, hoy con dos invitados. Diego Villalón, buenos días. Hola, buenos días, Marta. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Pues a mí muy contenta también de tenerlos. Pégate un poquito más el micro, Diego, para que se te oiga alto y claro, sí. Y también a Pimpina Ruiz. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Nada, a ustedes por venir, porque además hoy me va a gustar, como hablábamos antes de tener este directo ya, que podamos aclarar ciertas cositas que afectan a la comunicación, que ahora mismo, gracias a esa concienciación que estamos teniendo de la importancia de comunicar, de generar esa habilidad social y comunicativa, pero que bueno, yo supongo que ustedes también desde la experiencia pues verán que existe cierta confusión Sí. con conceptos, por ejemplo, como la asertividad. Exacto, hay mucha confusión con ese concepto. Uh-huh. Sobre todo porque tendemos a creer una parte que es cierta de ese concepto, que es el de decir las formas de una forma directa y clara, y eso es verdad, ¿vale? Uh-huh. Pero nos olvidamos en muchas ocasiones de lo que va más allá del concepto. Hay que decir las cosas de forma clara y directa, evidentemente, pero honestamente también, respetándonos a nosotros mismos sin sentirnos culpables y teniendo la capacidad y esa habilidad de respetar a los demás también. Y Diego, ¿qué hay también de eso? Porque yo me imagino que cuando tú me dices que hay que ser claro y directo, cada uno también nos quedamos con la parte de la frase que nos interesa, y alguien directo puede decir, bueno, pues te lo digo así, a bocajarro, según se me pasa por la cabeza, o te subo el tono y entonces estoy siendo claro. Claro, pero es que la base de la asertividad es precisamente el que yo tengo que proteger los derechos de la otra persona. Perdón. Tengo que proteger los derechos de la otra persona. Muchas personas creen que ser asertivo es decir lo que yo pienso, pero uh-huh. No todo lo que yo pienso es válido. Cuando estoy vulnerando los derechos de otra persona, los sentimientos de otra persona, ahí no estoy siendo asertivo. Cuando yo estoy hablando desde mi yo, desde que esa situación me genera a mí ciertos sentimientos, y empiezo a hablar desde lo que yo siento, desde lo que yo opino, ahí estoy siendo asertivo. En cierta manera, lo que estamos queriendo un poco trasladar es que cuidemos también el cómo se dice eso. Exacto. Que queremos decir, y el cuándo, ¿no? Claro. Bueno, lo podemos hablar, pero a lo mejor hoy o en este momento no es el más adecuado. Exactamente, porque además no es solo lo que dices, sino como lo dices, como bien estabas comentando, ¿no? Esa expresión, esa mirada, ¿no? Esos gestos, esa actitud, eso tiene mucho que ver, porque si no ya estaríamos hablando de otro tipo de respuestas, ya no sería una respuesta asertiva. A mí me sorprendió mucho en la charla a la que asistíamos el viernes pasado contigo, Pimpina, cómo describías pues esos 3 perfiles, ¿no? que habían, y que yo pienso que estaría bien que pudiéramos recordar, porque yo me imagino, y yo lo digo por experiencia, que la primera forma que tienes de poder ser asertivo es que tú mismo sepas cuál es tu respuesta, ¿no? Es decir, si verdaderamente cuál es tu tendencia, que todos tenemos una, claro, en general, aunque luego después, como bien decías tú, pues hay distintos escenarios y momentos donde, dependiendo de cómo tengas el día tú, claro, pues o la persona, ¿no? Hay veces que con alguien te cuesta un poco más fluir. Es que no siempre se puede ser asertivo. No siempre se puede ser asertivo, porque hay una parte emocional que está ahí muy... Cuando yo tengo un conflicto con otra persona, hay una parte emocional que se me activa y entonces ella no da paso a la razón, da paso a la emoción. Tengo que esperar muchas veces que esa emoción se vaya, que empiece a tomar parte, la parte racional, para ya poder tener una conducta asertiva, porque desde la emoción es muy difícil. Cuando yo tengo una situación de rabia, la emoción de la rabia me va a poder, porque la emoción de la rabia me quiere decir que me tengo que defender
de eso que me ha hecho esa persona. Y ahí la emoción toma el mando y ahí no puedo hacer mucho. Por eso muchas veces cuando la gente está que tiene rabia o tiene miedo, la parte racional empieza, no debo de tener miedo, no tengo que tener rabia, y no puedo, porque en ese momento la emoción ha tomado el mando. Entonces muchas veces tengo que dejar que esa emoción pase, que tenga su lugar, y una vez que pase entonces ya puedo pensar más objetivamente y a partir de ahí ya puedo tener una respuesta asertiva. No siempre se puede ser asertivo. Hay ocasiones en las que cuando los derechos que se me vulneran son a nivel físico, pues por ejemplo que a mí me estén agrediendo físicamente o alguien que yo quiero, no puedo emitir una respuesta asertiva. Cuando hay una situación, por ejemplo, de moving laboral, no puedo tener una respuesta asertiva, porque toda aquella situación que implique un peligro para la persona, ahí la asertividad no tiene tanta cabida. Y quizás eso sea lo que confunde a la gente muchas veces a la hora de plantear la respuesta asertiva. Pero sí es cierto que aunque sea algo natural y que no pase nada, porque tú no puedes hacer el 100% de tu día asertivo, no sé, o sea, que creo que tampoco pasa nada, pero que sí que seamos conscientes de que en ese momento no lo estás haciendo, ¿no? Exactamente. Por eso hay que entender que no es un continuo, ¿vale? Y que lo común es que depende de las situaciones, vayamos a actuar y a responder de una manera u otra, y que se puede entrenar la asertividad. Nosotros actuamos o respondemos de una manera agresiva o pasiva, que si quieres lo comentamos más adelante, es porque es la manera que hemos aprendido desde chiquitos a desenvolvernos en la vida, a defendernos, y es la que manejamos realmente, pero no quiere decir necesariamente que es la que mejor nos vaya, ¿vale? Y que supongo que es un poco lo que planteaba también Diego, que es la que va aparejada a esa emoción del momento, ¿no? Es lo que te indica, pues bueno, estás enfadado, y como estás enfadado, esa es tu primera reacción. Ahora entienden ustedes por qué está metido dentro de esta sección de comunicación psicoafectiva, pues por ahí. Porque mi intención también es que nosotros seamos conscientes de que comunicar no es simplemente una cuestión de mi interés, yo que soy muy habladora o que me dedico a la comunicación, sino que todos en nuestro día a día nos dediquemos a lo que nos dediquemos, o simplemente en nuestras vidas personales estamos comunicando, y que dentro de esa parte de comunicación se le ha dado poco protagonismo o poca importancia a la parte de gestión emocional, y que está detrás de muchas cosas que nos suceden, y la mayoría de las veces de conflictos, ¿no? Porque cuando todos estamos en positivo, en momentos unicornios, bueno, pues fluye guay, más o menos, pero cuando ya hay tu rollo con el mío, a lo mejor ahí es un poco más complicado. Es que si cuando yo me dejo poseer por la emoción, si yo no tengo una comunicación emocional conmigo mismo positiva, y porque hay mucha gente que cuando que cuando siente una emoción muchas veces tiende a relegarla, a esconderla, a no sentirla, esa emoción va a ir más fuerte. Es como una olla a presión, cuando no le quitas el pitorrito llega un momento a estallar. Entonces ahí es muy difícil que esas personas necesiten un entrenamiento especial para ser asertivo, porque si no tienes una comunicación emocional contigo mismo, si no sabes ni siquiera lo que te está ocurriendo, porque lo estás tapando, por miedo al sufrimiento, por miedo a saber qué, es muy difícil que esa emoción se te pase rápido como para luego poder dar una respuesta asertiva. Ahí está un poco. De esa olla que comenta Diego podemos pasar de entonces, Pimpina, como planteabas tú, a empezar haciendo pasivos hasta llegar a ser un punto ya agresivo y estar a caballo también dos. Y entre los dos hay otro perfil nuevo que es el pasivo-agresivo, que va a caballo de los dos. ¿Vale? La respuesta agresiva tienden a realizar personas, ¿no? En las que pues sí defienden sus derechos, ¿no? A toda costa, consideran ellos que se están haciendo valer, pero no están respetando los derechos de los demás, ¿no? Y lo hacen a través de cualquier manera, formas verbales, no verbales, ¿no? A través de insultos o murmuraciones o cualquier otro modo que no respete o viole los derechos de los demás, ¿no? Y la respuesta pasiva, lo estoy explicando aquí en plan resumen, ¿vale? Sí. La respuesta pasiva, pues la realizan esas personas que tienen esa tendencia a agachar la cabeza o a guardar silencio simplemente por el hecho de evitar el conflicto a toda costa, ¿vale? Porque quieren que les tengan en cuenta, quieren que les quieran, quieren que el otro no se enfade, ¿no? Quieren no hacer ruido. Básicamente. Y después está el que... Y entendemos, perdona, que lo saludable o lo correcto es mantenernos en ese punto medio que sería la asertividad, ser asertivo. Claro, obviamente. Nos damos cuenta que con la agresividad
entre comillas, estamos haciendo valer nuestros derechos, pero sin respetar el de los demás. Con la pasividad estamos haciendo valer los derechos de los demás, violando nuestros propios derechos, ¿vale? Y después está esa respuesta que va a caballo entre la pasividad y la agresividad, que se llama pasivo-agresiva o sumiso-agresiva. Y esa respuesta también la usan las personas que tienden a manejarse a través del chantaje emocional, ¿no? Intentando ser culpable al otro para conseguir sus objetivos, ¿no? A cualquier precio. Pero bueno, no es un continuo, la asertividad se entrena, lo otro lo hemos entrenado mucho, por eso es donde mejor nos manejamos, pero bueno, se puede entrenar. Y yo creo que ese es el mensaje que debería prevalecer, que evidentemente no nos castiguemos porque tengamos una tendencia u otra, porque es nuestra manera de ser, pero tampoco no escudarnos en, es que yo soy así. Bueno. Claro, es que yo soy así porque lo he aprendido, porque el primer vínculo de interacción social que he tenido ha sido con mis padres y cómo ellos se relacionaban entre sí. Y de ahí voy yo aprendiendo a relacionarme con el resto de la sociedad. Cuando una vez llegas a ser adulto, es normal que tú, de una manera inconsciente, tengas un patrón de respuesta. Hasta ahí está bien, pero lo que sí se puede cambiar, pero se necesita un entrenamiento. Es algo que no dura un curso de 2-3 meses, no es leer un libro, es informarte sobre la asertividad y poco a poco pues ir poniendo en práctica. La dificultad que encontramos es que no tenemos un terreno donde practicar todo eso, porque no siempre encontramos esa situación en la que tengo que decir no. No siempre se me van a vulnerar mis derechos, no siempre voy a tener lo que yo necesito en el momento en el que yo estoy preparado. Casi todas las situaciones se van a dar de una manera espontánea que me van a hacer reaccionar de la antigua forma. Entonces, por eso hay que profundizar, perseverar a través de libros, a través de cursos y algo que dure mucho más tiempo, como una situación en la que tú te planteas que esto va a ser para largo. Cuando llevas 20, 30 años dando un patrón de respuesta, en un curso de 3 meses o con la lectura de un libro es imposible que eso cambie. Hay que automatizarse de una manera más prolongada, más en el tiempo. Y sobre todo que al final sea práctico. Es cierto que a lo mejor afortunadamente no tienes todos los días que decir que no, pero seguro que sí hay pequeñas cosas en las que tú puedes modificar un poco. A mí una de las cosas que me sirve mucho es cuando escribo mensajes, bien tanto sean de texto como sean emails. Hay veces que yo escribo y te das cuenta de que tienes un pronto, ¿no? Que a lo mejor no tiene por qué ser agresivo, pero tú mismo cuando lo vas leyendo dices, hombre, si esto lo pongo de otra manera, claro, a lo mejor le cae mejor, o me lo consigo llevar al Lego, que es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, es simplemente ver cómo cambiando determinadas palabras, porque tenía la oportunidad, va a venir una invitada la semana que viene, Lourdes Hernández, que ella también es coach, y me invitaba a un taller que hizo el fin de semana sobre transformación de las emociones, y una cosa que dejaba ver y que me parece súper importante, que ser asertivo no es decirlo para que a la otra persona no le haga daño. Es decir, si te tengo que decir algo feo, te lo voy a decir. O sea, no voy a camuflar esa situación, no pasa de no me molesta, entonces ahora te lo digo porque no me molesta. Después si tenemos que tener una conversación incómoda, la vamos a tener, pero vamos a relajar el tono de esa conversación para que si hay alguien que es muy propenso a los insultos, a gritar, a tal, pues bueno, vamos a quitar todas esas cosas. O lo que yo muchas veces también hablo del tema de la energía de las palabras, pues hay muchas veces que en ese cómo, ¿no? De como hablábamos antes, pues que utilices determinadas palabras u otras, suena un poquito mejor, aunque realmente me estés mandando al carajo igualmente. No, se trata, perdón, de tener claro, ¿no? Cuál es el mensaje que quieres transmitir, honestamente, ¿no? Y también hay que estar preparados, ¿no? Porque que tú respondas de una forma asertiva no implica que la persona que tengas enfrente lo vaya a hacer, ¿vale? Y hay que mantenerse firme también, ¿no? Y esa es la parte difícil a entrenar. Y que eso también habla de la gestión emocional luego que tú también tienes. Es decir, evidentemente cuando tú emites un mensaje, el otro está en su pleno derecho de recibirlo como quiera. Es que lo primero, la base, es saber cuál es el objetivo de enviar ese mensaje. ¿Es desahogarme? ¿Es hacerte daño? ¿Cuál es?
Si el objetivo es hacerte daño, va a ser muy difícil que yo controle una respuesta asertiva. Si el objetivo es que yo me quiero desahogar porque me ha herido eso que has hecho y yo te lo expreso, eso que has hecho, que estás en tu derecho de hacerlo también, a mí eso me ha hecho daño, entonces yo ahí abro más puertas para la comunicación. Hay una cosa que es crucial, no te puedo atacar. De la que yo te ataque a ti, tú vas a reaccionar defendiéndote y atacando, porque así es como en esta sociedad lo hacemos. Me defiendo somos atacándote. animales al final. Tú me atacas y yo me intento proteger y te ataco después. Exacto, entonces si mi objetivo es que tú me escuches, que me comprendas, que lo que has hecho, yo no puedo reaccionar diciéndote es que tú eres el culpable de lo que has hecho porque por tu culpa he conseguido y tal. No, lo que tú has hecho me genera estos sentimientos y esta es mi opinión. ¿Entiendes? Entonces es una manera en la que yo consigo sacar eso que tengo dentro, que ya es demasiado, ¿no? Sí, que te deje de rumiar ahí, que es lo que hace que a lo mejor estés enfadado. Nos pasa con el trabajo, con un amigo y nos vamos rumiando a casa, el bum bum, bum bum, porque no le dije, o si le dije me pasa y me siento culpable, pues es una manera de sacarlo ahí y encima hacer que la otra persona pueda estar abierto al mensaje que le estamos dando. Con lo cual la base simplemente es hablar, yo siempre digo, para ser asertivo tengo que hablar de mí, no de ti. Claro. De lo que has hecho tú, pero no de cómo tú eres, no ponerte etiquetas, no ponerte nada, sino hablar de mí, de lo que yo siento en base a lo que ha pasado, a lo que tú has podido hacer. De cómo lo percibí yo, de cómo lo sentí yo, que a lo mejor no tiene por qué coincidir exactamente con lo que tú diste. Exacto, porque nadie me puede culpar de yo pensar o yo sentir algo, porque ni siquiera muchas veces lo controlo, es mi aparato cognitivo el que se desata. Entonces de ahí ya no hay ataque posible, con lo cual a la otra persona le estoy abriendo un espacio para la reflexión de su conducta y de lo que su conducta genera en mí. Y eso no quiere decir que yo tenga razón. Yo puedo sentirme mal y la otra persona puede tener razón, pero esto que yo siento por lo menos lo puedo exponer. Y ahí hay una vía de aclaración en la que puede incluso fortalecer la relación entre esas dos personas. Hemos hablado mucho del entrenamiento. Es un entrenamiento individual de uno mismo, de ir analizando cómo habla, cómo poder luego dirigirse a los demás tratando de ser asertivo, pero también en una comunicación con otro, ¿no? Comentabas como, bueno, tú puedes ser asertivo, pero el otro después te responde como puede, y que entonces lo ideal sería que fuéramos dos personas gestionadas o conscientes de ese tipo de comunicación y que fuera recíproco. Exacto. ¿Qué sensación tienen, y ya me dirijo más a una cuestión profesional, de si ahora mismo donde las comunicaciones personales, desde mi opinión, se han ido dañando bastante? Es decir, estamos en una época donde estamos más conectados que nunca, pero la comunicación para mi gusto fluye peor que nunca. Es decir, ya nadie habla con nadie mucho tiempo y si no eres un pesado, o mejor te mando notas de voz para que yo te cuento mi rollo y no me estés ahí. No hay esa interactuación. Si podemos, somos muchos de cambio y corto, ¿no? De mensajes cortitos, directos, al grano, y eso después nos choca un poco con ser asertivo, es decir, que yo también me tenga ese espacio de saber cómo te sentiste tú, cómo fluye todo eso. Bueno, el cara a cara sí se ha perdido un poco, evidentemente, ¿no? Pero la comunicación puede ser parecida asertivamente así lo hagamos vía WhatsApp. Estoy de acuerdo con Diego, ¿no? Cuando hacemos esa descripción del suceso, pero objetivamente sin atacar, ¿no? Y eso lo podemos hacer cara a cara y lo podemos hacer con un WhatsApp o un mensaje de Facebook perfectamente, ¿no? Entonces se trata de esa descripción objetiva de ese suceso seguido de una descripción una expresión de mis sentimientos, de lo que me ha hecho sentir ese suceso, ¿no? Y por tanto, después una demanda de cambio, ¿no? Por ejemplo, yo me siento así, entonces preferiría, ¿no?, que la próxima vez me tuvieras en cuenta, o tuvieras en cuenta que no llegues tarde, si es un supuesto de que la persona ha llegado tarde unas cuantas veces, y agradecer, ¿no?, esa escucha, ¿no? Porque es importante agradecer, nos olvidamos muchas veces de agradecer que nos escuchen, porque ese es hacer un valer que nos están respetando a nosotros. Que no nos quedemos ahí simplemente con, bueno, me vino a lavar la cara, sino, bueno, pues aguantó sabiendo que lo que te estaba diciendo, pues a lo mejor no era lo que más te apetecía estar escuchando, pero que también es por una mejora. Pero mi pregunta es, vale, yo en un momento dado puedo estar abierta a comunicarte cómo me siento, pero eso a veces, pero ¿cómo te sientes? No lo sé.
estoy enfadada, pero no sé por qué. O sea, ahí también hay un trabajo más complicado y que entiendo que eso es lo que implica que muchas veces a lo mejor nos frustremos porque queremos inmediatez, ¿no? Bueno, pues yo voy a un curso, como bien planteabas tú, de asertividad, pues me das ciertas claves y ya salgo a la calle y lo soy. Hay que ponerle mucho nombre a cosas que nos vayan pasando en el día y que no estamos acostumbrados a Claro, definir. es lo que decía antes, que no hay un campo de entrenamiento donde yo diga, pues mañana voy a entrenar, el decir que no, porque me tengo que encontrar con gente que me haga peticiones, que yo tenga que decir, mira, pues no quiero tu petición, no quiero acceder a tu petición. Estamos, y perdona la expresión, en una cultura del queda bien hoy en día. Y es verdad que es más importante quedar bien y dar una imagen que yo sentirme bien. Y ahí nos tiramos piedras a nuestro tejado. Es son verdad los protocolos que sí, digo son los yo. protocolos que nos hacen vivir una realidad muy ficticia, porque luego cada uno vive su infierno dentro de sí, ¿no? Es cierto que tengo que anteponer mi realidad, porque mi realidad es la experiencia que yo vivo. Soy la única persona que va a estar conmigo toda mi vida y ahí me tengo que poner yo en primer lugar. Y a partir de ahí los demás. Y yo tengo derecho, y uno de los derechos es que puedo estar enfadado y no saber por qué, y no pasa nada. Tengo muchos derechos simplemente por el hecho de ser persona, como el hecho de meter la pata, y no pasa nada, es que no soy humano, no soy una máquina. Aún así las máquinas se equivocan, porque yo siempre que le doy al intro de mi ordenador no siempre me responde de la manera que quiero, y yo no tengo derecho a equivocarme, a meter la pata y a sacar la pata también. Tenemos muchos derechos, pero que muchas veces anteponemos esos derechos a esa imagen que queremos mostrar en esta sociedad. Y como tú bien has dicho, encima la comunicación se ha empobrecido. En el contexto terapéutico la comunicación es muy importante, porque muchas veces en terapia no hace sino escuchar y ya con eso estás ayudando, sin decir absolutamente nada, simplemente dar el espacio a la persona de sentirse escuchada, de sentirse comprendida, ya la estás ayudando muchísimo. Es una pasada, es increíble. Que venimos entonces en cierta manera también a reforzar lo que comentabas tú de escucharnos, de parar a dejar que la otra persona también se desahogue, se Claro. exprese libremente, y que entonces pues también sienta que para ti es importante el que tú le estés transmitiendo ese mensaje. Es decir, vale, pues bueno, podría haber sido peor. Por supuesto. Sí, te hubiera ignorado, porque a lo mejor mañana no me lo habría dicho, hoy me molesta, pero con delicadeza, a lo mejor mañana directamente me habría dicho cualquier burrada, o podemos encontrarnos. Yo hablaba esta mañana justamente con mi madre, ¿no? Que puede ser la causante de parejas que de pronto pues ya no están juntas, de gente con trabajos en los que no se siente valorado y se va, pues entonces está más presente en nuestras vidas de lo que nosotros nos creemos. Que eso es lo que nos conecta, el amor, el cariño, la necesidad del otro, y eso es muy, muy importante. No podemos vivir, somos seres sociales, somos entidades sociales y no podemos aislarnos. De la que yo tengo un problema, para mí comunicarme y sentirme comprendido es muy importante, pero no muy importante a mi yo consciente, sino incluso a mi yo inconsciente. Ya me sana el sentirme comprendido, el sentir que no soy un extraterrestre, que no soy raro, que mi conducta, que lo que siento, que todo eso es normal, y que haya una persona en este planeta que me pueda comprender, eso ya me ayuda a sanar esa parte. Hablas de sanar, y antes de terminar me gustaría que nombráramos pues una conferencia, una charla que vas a dar próximamente y que tiene que ver con el perdón, ¿no? Con el perdón, sí. Y el perdón también es muy sanador. El perdón es muy sanador, pero lo que no es muy sanador es obligarme a perdonar cuando estoy en pleno proceso de odio. El odio es una emoción que me hace salvarme de la agresión de una persona. Cuando alguien cruza mi límite personal sin mi permiso, y empieza una emoción del odio que es muy adaptativa. ¿Cuándo tienes pensado tener esa charla y dónde, para que podamos...? Pues todavía no tengo fecha, pero será en el Centro Tara Blanca, en Las Palmas. Y será a finales de octubre, porque todavía no tengo fecha, pero Vale, ¿dónde podríamos entonces estar pendiente de cuando esa pues fecha? Lo pueden, en esa fecha pueden verlo en mi Facebook, o en mi Instagram, o en mi canal, que es Diego Villalón Psicología. Y ahí pueden encontrar toda la información relativa a todas las charlas que iré haciendo. Vale. Y bueno, espero que... Pues estaremos pendientes, chicos. Muchas gracias por venir. Como ven, habríamos tenido charla para rato, no solamente porque enganchamos fácil la hebra, sino porque el tema da para mucho.
pero yo creo que ha quedado un poquito más claro, y así que muchas gracias por venir y ayudarnos a que quizás quienes nos haya estado escuchando pues ya no se quede tanto con ese concepto teórico que todos hemos entendido, que está ya más o menos claro, pero que lo que falta es aterrizar. Sí, muchísimas gracias a ti por invitarnos, ha sido un rato muy, muy agradable, me encanta, así que te lo agradezco infinito. Pues seguiremos en contacto. Muchísimas ustedes, gracias. ¿qué les parece? Hacemos una pausita y volvemos con Mapi Santana. Con ella estará la sección de M de Mujer. Hasta ahora.